y que además solo pueden ser captados por la inteligencia, o sea, por la razón, por el entendimiento. ¿Ok? Entonces las ideas son los seres inteligibles. Y las ideas se encuentran en un mundo, ¿no? Que se le conoce como mundo de las ideas o topos uranos. ¿Ok? En el caso de Aristóteles, la ontología de Aristóteles es una ontología ilemorfista o ilemórfica. ¿Por qué? Porque para Aristóteles existe un solo mundo, nada más que uno, no existen dos mundos. En cambio, para Platón existen los seres inteligibles, las ideas, en un mundo llamado mundo de ideas, y otro mundo que es el mundo sensible, el mundo de las cosas materiales. Para Aristóteles existe un solo mundo. Ese mundo está compuesto de materia y forma. Es un mundo compuesto de materia y forma. Ilemorfismo significa eso. Ilem, materia, morfe, forma. Entonces, el mundo de Aristóteles, que concibe Aristóteles, es un mundo compuesto de dos sustancias, ¿ya? De dos sustancias, la materia y la forma. ¿Ok? Dentro del mundo, la materia y la forma son indesligables, no se pueden separar. ¿Ok? Bien, entonces, de eso vamos a hablar. Esto corresponde a la ontología. Y también se denomina este periodo sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque además de formular teorías sobre el ser, Platón y Aristóteles buscan explicar la realidad en su conjunto. Es decir, buscan explicar la totalidad de las cosas que existen en el mundo. Y para explicar la realidad en su conjunto, para explicar la naturaleza, la sociedad, la política, la cultura, el pensamiento, se necesita de un sistema. Necesitas construir un sistema para explicar la realidad en su conjunto. ¿Ok? Y para construir un sistema filosófico necesitas formular un conjunto de teorías. ¿Ok? Y ese conjunto de teorías tienen que ser teorías sobre el hombre, sobre el conocimiento, sobre la ética, la política, sobre la psicología, etcétera. Entonces, construir un sistema para explicar la realidad en su complejidad, ¿ya? Es algo difícil. En algunos periodos de la historia de la filosofía occidental se han creado sistemas. Algunos filósofos crearon sistemas. No todos los filósofos han creado sistemas. Sócrates no creó un sistema. No hay un sistema de pensamiento en Sócrates. Menos, menos todavía hay sistemas en los presocráticos. Los presocráticos no hay sistemas filosóficos. ¿Ok? Entonces, solo algunos filósofos lograron crear sistemas. Los sistemas demandan un esfuerzo intelectual notable y además pueden, digamos, uno puede trabajar en la construcción de un sistema toda su vida sin haber terminado el sistema, sin haber terminado de construirlo. ¿Ok? Es por eso que hoy en día, a nivel mundial, los filósofos ya no buscan crear sistemas. Los filósofos han adoptado una labor modesta, muy humilde, y ya no están pensando en crear sistemas. Están pensando, sí, en formular de repente alguna teoría, plantear algún debate, alguna interpretación, pero ya no crear sistemas. ¿Ok? Los sistemas son construcciones muy complejas y muy ambiciosas, demandan demasiado esfuerzo para los filósofos. ¿Ok? Esas son, digamos, las tendencias en la actualidad. Muy bien. El periodo ontológico, entonces, estamos hablando del siglo V, siglo IV, ¿ya? Entre el quinto y el cuarto, y el tema es el ser como fundamento de la realidad, es decir, el aspecto esencial de la realidad. ¿Cuál es ese aspecto esencial? Las ideas, según Platón, o la materia y la forma, según Aristóteles. Platón fue discípulo de Sócrates, fundó la academia, la escuela de Platón fue la academia, su método, la dialéctica es un método estrictamente racional, es un método en el que se emplea la razón para poder
ascender a través de niveles del conocimiento y poder captar, poder conocer las ideas. ¿Ok? La dialéctica sirve como método, como camino para poder conocer las ideas. Los filósofos son dialécticos en ese sentido, en el sentido de que buscan captar lo que es en sí mismo, la esencia de las cosas, en otras palabras, lo que es, ¿ya? La esencia de las cosas. Defendió también la postura idealista. Platón fue idealista, un tipo de idealismo llamado objetivo, ¿ya? Idealismo, ¿por qué Platón es idealista? Porque para Platón las ideas son las esencias de las cosas, porque las ideas son anteriores a las cosas, las ideas son el fundamento de la realidad, ¿ok? Y es además considerado el padre de la metafísica occidental, ¿ya? Con Platón aparece la metafísica. ¿Qué significa metafísica? ¿Cómo es que apareció la metafísica con Platón? La metafísica aparece con Platón debido a que Platón formuló una teoría llamada la teoría de las ideas. En la teoría de las ideas, Platón sostiene la existencia de ideas en tanto esencias, y estas ideas en tanto esencias, en tanto modelos perfectos o arquetipos, son, ojo, o están en un mundo de ideas, en un mundo ideal, y son, ojo, son ideas que no podemos ver, observar, es decir, están fuera de nuestro alcance empírico, observable, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no es algo físico, las ideas no son físicas, las ideas son metafísicas, están más allá de lo físico, más allá de lo observable, de lo empírico, ¿entiendes? Son transempíricas, son metaempíricas, son metafísicas, las ideas platónicas. Por eso es metafísica lo que él ha creado, una metafísica, ha construido un sistema metafísico, filosófico, metafísico, ¿entiendes? Entonces, ahora, en Aristóteles también hay metafísica. Luego vamos a precisar el significado de la palabra metafísica en Aristóteles, que tiene 4 significados esta palabra. Aristóteles tiene una obra titulada Metafísica, pero Aristóteles no le puso ese título a su obra, porque Aristóteles dejó escritos, varios escritos sin título. Fue Andrónico de Rodas, su discípulo, quien luego le va a poner el nombre de Metafísica a esa obra. ¿Entiendes? Y la obra ha pasado a la historia con 4 significados. O sea, la palabra metafísica tiene 4 significados en Aristóteles, en la obra de Aristóteles. ¿Ok? Que luego vamos a explicar. Y bueno, en el caso de Aristóteles, discípulo de Platón, considerado el padre de la lógica, de la psicología, y defendió una postura ilemorfista. Además, Aristóteles fundó el Liceo, la escuela peripatética, y criticó a su maestro Platón. ¿Okay? Recordemos esta frase de Aristóteles: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y la verdad es que Platón se equivocó. Platón estaba equivocado con su teoría de las ideas. Aristóteles va a criticar la teoría de las ideas de Platón y Aristóteles va a plantear como alternativa a esa teoría la teoría ilemórfica, ilemorfista y su teoría de las 4 causas. ¿Ya? Entonces, esto de manera introductoria. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con Platón. Aquí tenemos las obras de Platón. Eh, lo primero, vamos a aclarar lo siguiente en relación a la cuestión socrática. Los historiadores se enfrentaron a un problema que denominaron la cuestión socrática. ¿Qué significa la cuestión socrática? Significa de que Sócrates no escribió obras, ¿ya? Y esto generó una dificultad.
¿Cómo conocer el pensamiento de Sócrates si no escribió su pensamiento? O sea, ese pensamiento no escrito, ¿cómo podemos conocer o acceder a un pensamiento no escrito si no hay evidencia textual? Entonces, en esos casos se recurre a otras fuentes, los testimonios, tal vez crónicas que alguien pudo haber escrito sobre Sócrates, eh, y también una de las principales fuentes a las que se ha recurrido para estudiar la obra de Sócrates son los diálogos de Platón. Porque Platón, recuerden, fue el discípulo de Sócrates y esa relación con Sócrates permitió de que Platón tuviera un conocimiento, digamos, de primera mano de quién fue Sócrates y qué es lo que Sócrates pensó. El problema, el inconveniente es de que los diálogos de Platón utiliza a Sócrates como personaje principal en los diálogos. Entonces, el problema es, ¿cómo sabemos de que en qué diálogos Platón se limita a exponer el pensamiento de su maestro, Sócrates, y en qué diálogos Platón expone su propio pensamiento? Porque los diálogos fueron escritos por Platón. ¿O es que acaso todos los diálogos de Platón, en todos los diálogos, Platón expone sus propias ideas o está exponiendo las ideas de su maestro? ¿Cómo diferenciar, cómo discernir a Sócrates de Platón si los diálogos los escribió Platón? Además, Platón pudo haber exagerado, Platón pudo haber elogiado a su maestro o en el afán de elogiar a su maestro pudo haber exagerado en cuanto al método de Sócrates o en cuanto a su ética, etcétera. Entonces, eso representa un problema. Todas estas cuestiones que estoy señalando. Los historiadores plantearon una solución: dividir los diálogos de Platón por etapas, por generaciones. Entonces, establecieron tres etapas, tres generaciones: los diálogos tempranos, de juventud, los diálogos intermedios o de transición o de madurez, y los diálogos de vejez, que son los últimos diálogos de Platón. Entonces han clasificado los diálogos según este criterio generacional y cronológico. ¿Ok? No es un criterio temático, sino más bien cronológico y generacional. De esa manera, señalan los historiadores que los primeros diálogos de Platón, los diálogos de juventud, son diálogos socráticos, es decir, son diálogos en los que Platón se limita a exponer el pensamiento de su maestro, porque todavía no ha logrado construir su propio sistema. Entonces, está, digamos, en una etapa larvaria, incipiente, tratando, o por ensayo y error, está tratando de formular su propio pensamiento, pero en gran medida lo que hace es exponer el pensamiento de su maestro Sócrates. ¿Ok? Entonces, la República, por ejemplo, que aparece por aquí, es un diálogo de madurez, no es un diálogo de juventud. La República, Platón expone su teoría de las ideas, el gobierno de los filósofos, que son tesis platónicas, no son tesis o pensamientos de Sócrates. Pero eso sí, Sócrates aparece como el personaje principal, es decir, Platón utiliza a Sócrates como personaje para exponer su pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos a la República, el texto de la República, algo sobre la República. La República es la obra más importante de Platón por varias razones. No solo por ser la obra de madurez, también es por el contenido de la obra, por los temas que plantea para la discusión, por las tesis que desarrolla. Esta obra trata sobre varios temas. Uno de ellos, y es un tema central, es la justicia. El tema de la justicia aparece planteado en la República, ya con la pregunta, ¿qué es la justicia? Se desarrollan unas conversaciones, unos diálogos sobre la justicia. Otro de los temas también importantes en la República es el tema de la educación. La educación de los gobernantes, el rey filósofo, cómo educamos a los reyes filósofos y cómo educamos a los guerreros. Platón está muy preocupado por la educación de los guerreros y de los gobernantes. ¿Ok? Otro de los temas centrales es el gobierno de los filósofos.
Platón sostiene la tesis de que los filósofos son las personas, los personajes más indicados, más idóneos para gobernar. ¿Por qué? Porque los filósofos poseen dos cualidades. ¿Cuáles son? La sabiduría y la virtud. Por eso deben gobernar los filósofos. ¿Ok? Bien, entonces estos son los temas que aparecen en la República. También aborda los temas del conocimiento. También aparece en la República el mito de la caverna, que es el mito donde se explica su teoría del conocimiento, donde nos podemos encontrar los niveles del conocimiento, principalmente dos niveles, la doxa y la episteme, que a su vez se subdividen en otros niveles. Entonces, eso también encontramos en la República. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Aquí tenemos algunos diálogos más, digamos, conocidos o importantes de los que vamos a conversar brevemente. La apología de Sócrates es un diálogo que trata sobre el juicio, o sea, proceso, ¿ya? Es decir, se refiere al juicio, ¿ya? Proceso como término jurídico, juicio que se le abre a Sócrates y su defensa frente a los jueces. Obviamente también la muerte de Sócrates. ¿Ok? Juicio y muerte de Sócrates. O juicio, defensa y muerte de Sócrates. ¿Ya? Recuerden que Sócrates fue condenado a ver la cicuta, una hierba venenosa, y es la causa es la causa de su muerte. El Fedón es un diálogo que trata sobre el alma. Aquí podemos encontrar la influencia pitagórica de que el alma es inmortal. En consecuencia, el alma se reencarna en otros cuerpos. El banquete trata sobre el amor. El amor es el tema central. Los reunidos, los personajes que se reúnen en el banquete porque es un almuerzo, o sea, es un almuerzo en la casa de un poeta que ganó los laureles y varios de los amigos del poeta se reúnen en esa casa a almorzar y a beber, a comer y a beber. Sócrates está invitado y cada uno de los asistentes va a hablar del amor. Primero eligen el tema para la conversación y luego cada uno interviene con discursos muy hermosos, sobre todo los sofistas, que eran maestros de retórica, van a hablar del amor, ¿ya? Van a elogiar a Eros, el dios del amor. ¿Ok? La República, como ya manifesté y expliqué cuáles son los temas. También se encuentra la alegoría de la caverna. El Fedro trata sobre, bueno, hay varios temas en el Fedro. En el Fedro también encontramos la explicación de qué es la dialéctica platónica, explica la dialéctica platónica en el Fedro. También encontramos en el Fedro la explicación de la memoria, habla de la memoria, de la dialéctica, también habla de la belleza y también habla de la naturaleza del alma, o sea, del alma tripartita. El alma tiene tres partes, la parte racional, la parte irascible y la parte cognitiva. Y la alegoría del carro alado también aparece ahí, del carro alado o de la auriga o del cochero, que luego les voy a explicar con una imagen. Teteto o Tetetes trata sobre el conocimiento. El Menón también trata sobre el conocimiento, pero el tema principal del Menón no es el conocimiento. El tema principal del Menón es la virtud. Menón trata sobre la virtud. Y en segundo lugar, él trata sobre el conocimiento. Teteto, sí, exclusivamente el Teteto, el tema es el conocimiento. Las leyes tratan sobre el Estado, las diferentes formas de gobierno, trata sobre temas políticos. El Timeo trata sobre la ciencia de la naturaleza, la física, el universo y el demiurgo, donde aparece la idea de demiurgo, que es el dios de Platón, es un dios ordenador. ¿Ok? Muy bien. Esos son algunos de los diálogos. Algunos. Hay varios diálogos. Son aproximadamente 34 diálogos. ¿Ya? 34 diálogos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. A ver, me están solicitando el PPT. A ver, yo les sugiero que tomen fotos, ¿ya? Ustedes tienen celular, pueden tomar fotos de la PPT. Otra sugerencia de las fotos, bueno, es que la clase se va a grabar y ustedes pueden acceder a la clase y copiar la clase de los videos, ¿ok?
Yo les digo esto porque es importante que ustedes copien y no solo impriman la PPT, porque a veces ustedes están pensando en la facilidad, la cuestión de ahorrarse el esfuerzo, pero más bien en el esfuerzo que tú haces por copiar es que tú vas a recordar. Por eso las fotos que tú puedas tomar te sirven para que tú copies, lo pases a tu cuaderno. Lo otro es ver el video. Ves el video y en el video copias en tu cuaderno, te haces un esquema. Porque cuando tú solo imprimes una PPT, al final en realidad no estás haciendo un esfuerzo de memoria y de aprendizaje, ¿me entienden? Cada vez que tú copias y incluso puedes hacer un esquema, un resumen de un cuaderno a otro cuaderno, lo que haces es retener información, o sea, se registra y se almacena, ¿me entienden? Ahora, les digo esto porque yo también estoy estudiando, y ahorita he retomado mis cursos de inglés, igual, ¿no? La profesora nos brinda el video, yo veo el video, ¿y qué hago? Copio del video otra vez, hago mi esquema, ¿no? En mi cuaderno, y también le tomo foto, siempre le tomo foto a las clases. La profesora está explicando un tema, le tomo una fotito, y tengo mis fotitos ahí, ¿y qué hago? ¿No? Veo mis fotos más tarde y copio a un cuaderno. Todo lo vuelvo a copiar, ¿me entienden? Entonces, ¿yo qué hago con eso? Voy recordando lo que me va enseñando la profesora, ¿ok? Bien, les planteo eso como opción, como alternativa, ¿ok? Ahora, lo otro es que no accedan a la grabación del video. Yo entiendo que sí, sí hay grabación del video, o me equivoco. Bien, a ver, ahora, ¿qué es esto? Estas son las influencias platónicas. O sea, ¿quiénes influyen en Platón? Pues los presocráticos, Sócrates, Heráclito, la concepción del movimiento de la realidad. En el caso de Platón, esto va a aparecer como característica del mundo, del mundo sensible. El mundo sensible se caracteriza porque es cambiante. Parménides, los atributos del ser. ¿Te acuerdas los atributos del ser? El ser es único, inmutable, eterno. Esas características se convierten en características de las ideas, del mundo de las ideas. Los pitagóricos, la creencia de la inmortalidad del alma, aparece también en la antropología platónica. Los pluralistas, en general, el origen múltiple de los objetos materiales o los objetos sensibles, es decir, el mundo sensible es una heterogeneidad, una pluralidad de cosas. Y Sócrates, por supuesto, con con la técnica de las definiciones. Recuerda que Sócrates buscaba establecer una verdad universal, definiciones, y esas definiciones o conceptos universales en Platón se van a convertir en las ideas, en las formas, en los modelos perfectos. Entonces Sócrates de esa manera influye en Platón y Platón, a partir de Sócrates, desarrolla su teoría de las ideas. Pero en Sócrates no hay una teoría de las ideas, no hay tal cosa, esa teoría es de Platón. ¿Ok? Ciertamente, sí, Sócrates va a influenciar en Platón, pero Platón es quien va a formular su teoría de las ideas después. ¿Eso qué significa? Significa que Platón logró ir con Sócrates más allá de Sócrates, ¿ok? Y eso es lo que un filósofo debe hacer en estricto sentido. O sea, si hablamos de un filósofo, eh, digamos, un filósofo en estricto sentido, es decir, con rigor de un filósofo, no de un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía es otra cosa. Un profesional en filosofía es otra cosa. Cualquiera puede estudiar filosofía en la universidad, ¿ok? Puede ser bachiller, licenciado, puede llegar a obtener el grado de doctor en filosofía, es un profesional de la filosofía, es un profesor de filosofía, pero otra cosa es ser filósofo. O sea, en estricto sentido, con rigor, filósofo es aquel que desarrolla un pensamiento, es aquel que formula teorías, es aquel que hace una contribución a la humanidad a través de su pensamiento, sus teorías o su sistema filosófico. Ese nivel de producción, ¿ya? Y de aporte, pues eso no es algo que cualquiera pueda hacer. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes de seguro han conocido profesores de filosofía en muchas academias. Aquí en Lima hay un montón de profesores de filosofía. Un montón. Y pueden ser muy buenos, didácticos, chistosos, yo qué sé. Pueden tener sus cualidades, sus talentos, no sé.
Pero finalmente todos están en ese nivel, en el nivel de profesores o profesionales de la filosofía. Pero filósofos, ese es otro nivel al que así nada más no se llega. ¿Ok? En el Perú hemos tenido ejemplos, por supuesto, de filósofos que han llegado a ese nivel de producción y fueron, pues, por ejemplo, Augusto Salazar Bondi, Francisco Miro Quesada, pero son pocos, ¿me entiendes? Son pocos. Ese nivel de producción, de desarrollo de un pensamiento, no es algo sencillo. Platón lo logró justamente porque, como te indicaba, la fórmula logró ir con Sócrates más allá de Sócrates. ¿Me entiendes? Y ese ir más allá, ese esfuerzo de ir más allá de Sócrates significa que se atrevió a desarrollar su propio pensamiento. ¿Me entiendes? Se esforzó por desarrollar sus propias ideas. Y eso tiene que ver con formular nuevos conceptos, introducir nuevos conceptos, nuevas categorías a través de una gramática, de un lenguaje filosófico, un vocabulario que se manifiesta en las obras, en los escritos. ¿Entiendes? Ok. Eso te lo comento para que a veces los alumnos idolatran a sus profesores, los idealizan. No sé por qué, bueno, yo cuando he sido estudiante nunca he hecho eso. Yo, la verdad es que los profesores de las academias nunca me han impactado tanto, no sé por qué. Yo tenía bien, tal vez era consciente de que la academia es un nivel nada más. Es un nivel en la educación y no es el máximo nivel. El máximo nivel en la educación es la universidad, no es la academia. Debe ser por eso que yo en la academia nunca idealizaba, ¿ya? O glorificaba a mis profesores, por más buenos que ellos puedan ser en su materia. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ingresar a la teoría de las ideas. Aquí está. Es la más importante teoría de Platón, la teoría de las ideas. Muy bien. A ver, vamos a plantear la explicación en tres partes. La primera, o si quieres, premisa uno. Para Platón, las ideas, ¿ya? Las ideas no son conceptos de la mente humana, no son conceptos de la mente humana, es decir, no son productos de la abstracción, no son representaciones mentales del mundo exterior. No, 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 no. No es una imagen mental o un concepto del mundo exterior, no. ¿Ok? Entonces, las ideas no son pensamientos que elaboramos a partir de nuestro cerebro, ¿ok? A partir de procesos biológicos, ya del psiquismo humano. No, 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 para nada. Entonces, ¿qué son las ideas? Las ideas son esencias, las ideas son modelos, son arquetipos, las ideas son perfectas, son eternas, son únicas, ¿entiendes? Entonces, aquí dice, mundo de ideas, acá están las características, solo son captadas por la inteligencia, por la razón, son únicas, son eternas, y esas características, ¿de dónde provienen? De Parménides, pues, del ser parmenidio. Ah, por eso es que Parménides influye en Platón. Podemos demostrar que es correcto que Parménides influye en Platón. ¿Ok? Y además, las ideas son reales o son más reales que las cosas. ¿Entiendes? Entonces vamos con la premisa número dos. Número dos. En la número uno hemos explicado la naturaleza de las ideas. Estas son esencias, son arquetipos, son inmateriales. Ahora, número dos, las ideas son anteriores a las cosas. Primero es la idea, después es la cosa. Las ideas son anteriores a las cosas. Primero es la idea de lapicero, la idea de lapicero, y después es que aparece el lapicero. El lapicero como cosa es posterior, es algo derivado, es una copia de la idea. ¿Ok? Primero es la idea es anterior a la cosa. Y es anterior cronológicamente en el tiempo, la idea es anterior, además es anterior ontológicamente. ¿Por qué ontológicamente?
quiere decir que las ideas tienen mayor realidad o son reales. En cambio, las cosas no son reales. Este lapicero no es real. La idea del lapicero es real. Entonces, este lapicero, esto es solo una copia. Esto es una mera sombra, un espejismo. Y en tanto copia, en tanto cosa, copia, sombra, participa de la idea. Para poder existir, este lapicero depende de la idea. Las cosas dependen de las ideas. ¿Ok? En cambio, las ideas son independientes. Las ideas no dependen del lapicero, de las cosas, no dependen de un Dios, tienen existencia propia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las ideas son anteriores a las cosas, son anteriores cronológica y ontológicamente. En tercer lugar, esta vendría a ser la consecuencia. En consecuencia, conclusión, para Platón existen dos mundos, el mundo de ideas y el mundo de cosas, ¿cierto? Hemos hablado de ideas, pero estas ideas, ¿dónde están? En un mundo llamado mundo de las ideas. Y las cosas se encuentran en otro mundo llamado mundo sensible, ¿ok? Eso significa que existen dos mundos. Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos observar lo que acabo de explicar. El mundo de las ideas, con todas sus cualidades, y el mundo sensible, de los objetos, de las cosas sensibles y materiales. ¿Y cómo son las cosas sensibles y materiales? Son captados por los sentidos. Son múltiples objetos o cosas en el mundo sensible. Son engendradas, ¿ya? Son engendradas, tienen un origen, y son menos reales o simplemente no son reales, porque son copias. ¿Ok? Y esto corresponde a la influencia heraclitiana del mundo cambiante, de la realidad cambiante. Muy bien, ahí está. Ahora, aquí tenemos esos caballitos, tú puedes ver los caballitos. El caballito blanco es el modelo, es la idea, la forma de caballo, el modelo, el arquetipo. Y los caballitos que están abajo, que corresponden al mundo sensible, son de diferentes tamaños y diferentes colores. Esa es la Este lunes llega a multiplicidad, la Grupo Ciencias variedad el nuevo ciclo. de cosas en el mundo sensible. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, esa multiplicidad ya se explica a partir de un modelo que vendría a ser la idea, ¿no? De un modelo ideal de caballo. ¿Ok? Los diferentes caballitos. Muy bien. Significa que las cosas participan de las ideas. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Listo. Aquí también hay un resumen de lo que acabas de ver, de la teoría de las ideas. El mundo sensible, el mundo inteligible, mundo captado solo por la inteligencia, es el verdadero ser. En cambio, el mundo sensible es una copia, inteligible es una copia, ¿ya? Que solo puede ser, bueno, puede ser conocido a través de los sentidos, pero los sentidos nos brindan un conocimiento falso de la realidad. A eso se llama doxa. En cambio, el mundo verdadero, el verdadero ser, nos ofrece un conocimiento científico. Se llama episteme. ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora, en relación a la dialéctica, del método de Platón es la dialéctica. ¿Qué cosa es la dialéctica? Es un método racional, ascendente, que nos permite captar las esencias. Aquí en el texto señala justamente eso, ¿no? ¿Qué cosa es la dialéctica? Llegar a lo que es en sí cada cosa. O sea, la dialéctica es un método que nos permite llegar a las esencias, captar las esencias, conocer las esencias sin sensación. O sea, no intervienen los sentidos, la sensación. Y las llamas, dice dialéctico, llama dialéctico al que alcanza la razón de las esencias. O sea, el filósofo es dialéctico, porque es el que se esfuerza a través de niveles del conocimiento ascendente, de manera ascendente, y capta la esencia a través de la razón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otro aspecto importante, ¿ya? Otro aspecto importante, en el Menón trata sobre la virtud. Ese es el tema del Menón, la virtud, arete, ¿ya? Virtud, arete, significa excelencia. Y la excelencia se alcanza en función de la naturaleza de cada cosa. La virtud de un cuchillo, ¿cuál es? Es cortar. La virtud en el ser humano no es cortar. La virtud del ser humano depende de la naturaleza del ser humano.
Para eso tendríamos que saber qué es el hombre. Para los griegos, Sócrates y Platón, ellos han considerado que la esencia humana radica en el alma. Y hay una parte del alma fundamental, que es la razón, el intelecto, la parte racional. Entonces, la virtud en el ser humano radica en el cultivo de esa parte fundamental, en el cultivo de la razón. ¿Y cómo cultivamos la razón? A través de la sabiduría. Entonces, la virtud en el ser humano consiste en el cultivo de la sabiduría, en la búsqueda del conocimiento, de la verdad universal. Ahora, aquí tenemos la concepción antropológica de Platón. O sea, ¿qué es el hombre para Platón? El hombre para Platón es un alma atrapada en un cuerpo. El alma es inmortal. El cuerpo es la cárcel del alma. Esa es la concepción antropológica de Platón. Entonces, cuando Platón dice alma, un alma inmortal, esa alma tiene partes. Entonces, ¿cuáles son las partes del alma? Acá están, mira, las tres partes del alma. Racional, agresiva, se le conoce también como irascible. Apetitiva, se le conoce como concupiscible. Es lo mismo, ¿ok? Son sinónimos. Entonces, el alma tendría tres partes. Mira, acá están las partes del alma. El alma es tripartita, tiene tres partes, ¿ok? Ahí están las tres partes del alma. Entonces, esto corresponde a la antropología y la psicología en Platón, ¿ok? Ahora, esto tiene que ver con la concepción que tiene del alma. Y Platón cree que el alma es tripartita, o sea, tiene tres partes. Y para eso, para explicar la naturaleza del alma, él nos propone un mito, el mito del carro alado, o la alegoría del carro alado, o el mito de la auriga, del cochero. Aquí ves el alma serían estos dos caballitos y el cochero, o sea, tendrían tres partes. Las partes del alma, la parte racional, la parte apetitiva, concupiscible, y la parte irascible, ¿ya? La parte agresiva. ¿Ok? Entonces, el caballito negro, el caballito blanco y el cochero. Esa sería la naturaleza del alma tripartita. Entonces, el cochero es el que controla los caballitos y los caballitos, pues, a veces toman diferentes caminos o direcciones y es función de la parte racional controlar. ¿Ok? Entonces, en esta alegoría o mito del carro alado, eh, Platón sostiene que hay una competencia. Dice que ocurre una competencia. En el mundo de las ideas, las almas compiten, porque las almas se encuentran en el mundo de las ideas. Compiten entre ellas en una carrera. Y adelante en la carrera siempre va Zeus y las almas van detrás de Zeus. Y en esa carrera, las almas que compiten, ojo, recuerda que aquí la metáfora es que son caballitos con alas. Entonces las almas compiten y en su afán por ganar chocan entre ellas. Las almas se chocan, se rozan entre ellas y rompen sus alas. Y al romper sus alas, las almas caen. Es así como explica el origen del hombre. O sea, el hombre es resultado producto de la caída de las almas al mundo sensible y éstas quedan atrapadas en un cuerpo. Y es así que aparece el hombre. Por eso el hombre es un alma atrapada en un cuerpo. ¿Me entiendes? Y esa alma es inmortal. Ahora, entonces, esas almas que se encontraban en el mundo de las ideas, conocieron las ideas, las conocieron las ideas, ¿ok? Y eso significa algo muy importante, que al caer las almas caen con conocimiento, es decir, que las almas ya tienen conocimiento, ¿entienden? Eso lo vamos a explicar luego cuando hablemos de tu teoría del conocimiento. Aquí algo breve, un esquema ¿para resumir qué? Para resumir justamente las tres partes del alma, la naturaleza tripartita del alma. La alma racional, el alma irascible y concupiscible. Aquí aparecen las partes en el cuerpo, donde se encuentra la parte racional del alma, en el cerebro, en la cabeza, la parte irascible en el pecho y la parte inconcupiscible en el abdomen y debajo del abdomen. ¿Ok? Y esto a su vez tiene que ver con la virtud. A cada parte le corresponde una virtud. La prudencia, la sabiduría, parte racional, la fortaleza, la andrea, la parte irascible, y la templanza, la sofrosine, para la parte concupiscible. ¿Ok? Ahora, esto a su vez está ligado a la política.
O sea, la política, ¿por qué? Porque tiene que ver con su teoría del Estado o la organización de la sociedad en clases. Y Platón propone tres clases: gobernantes, guerreros y trabajadores. Pero, ¿de qué depende de que un individuo pueda gobernar o pueda ser guardián o guerrero o pueda ser esclavo? Depende de la parte del alma que predomina en ti. O sea, esas tres partes, hay una partecita que es predominante, ¿ok? Entonces, aquellas personas que destacan por la parte racional, que es predominante, esas personas tienen cualidades para gobernar. Esas personas deben gobernar. O sea, formarían parte de la clase de los gobernantes. Y aquellas personas que se caracterizan por un alma irascible, esas personas tienen cualidades para ser guerreros. Y aquellas que se caracterizan o predominantemente por esta parte, que es la parte inconcupiscible, entonces tienen cualidades para ser trabajadores. ¿Ok? De esa manera se organiza el Estado en la República de Platón, ¿ya? Esta república ideal, con tres clases, que son inamovibles, ¿sabes? Es decir, los trabajadores nunca podrán ser guardianes y los guardianes nunca podrán gobernar. Cada uno debe cumplir su función. Y esta es la idea de justicia en Platón, que cada parte cumpla su función. Cada parte le corresponde una función y tiene que cumplir con esa función. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la teoría del conocimiento. ¿Ya? Habíamos señalado que el alma inmortal contempla las ideas porque el alma se encuentra en el mundo de las ideas y es por eso que las conoce, las contempla. Pero el alma cae, ¿no? Explicamos la caída del alma y al caer cae con conocimiento. Eso significa que los seres humanos nacen con ideas, nacen con conocimiento. Eso se llama innatismo. En Platón hay un tipo de innatismo, puesto que el hombre nace con ideas. El problema es que al caer, las almas olvidan lo que conocieron. Entonces, el conocimiento es el esfuerzo por recordar. El conocimiento es recuerdo. Eso es conocimiento. Es recuerdo. Se le llama reminiscencia o anamnesis. ¿Ok? Eso es el conocimiento. Muy bien. En relación al conocimiento, es importante el mito de la caverna. Platón propone el mito de la caverna para explicar su teoría del conocimiento. Es un relato fantástico en el que se explica cómo se origina el conocimiento, cuáles son los niveles y el proceso del conocimiento. ¿Ok? Entonces, según este relato, unos hombres están encadenados, desde su infancia están encadenados en lo más profundo de una caverna. Aquí están los hombres encadenados, detrás de ellos hay un muro y detrás del muro hay unos titiriteros, unos hombres que mueven unos títeres, unos muñecos, ¿ok? Y caminan y conversan. Y detrás hay una fogata. Es debido a la fogata que ilumina la oscura caverna que se proyectan sombras. Aquí están las sombras. Estos hombres encadenados, lo único que han conocido durante toda su vida han sido sombras. Nada más que sombras. ¿Ok? Nada más que sombras. Estos hombres viven engañados. Han vivido engañados porque creen que las sombras son reales. Como es lo único que han conocido durante toda su vida, creen que las sombras son reales. ¿Ok? Entonces, las sombras, las cadenas, la oscuridad representan la ignorancia en la que se encuentran estos hombres, el engaño, la mentira, la falsedad. Ahora, en el relato dice Platón, por boca de Sócrates, dice, oye, pero ¿qué pasaría si uno de ellos se libera de las cadenas? ¿Qué haría si se libera de las cadenas? Entonces, comienzan a especular en ese relato. Entonces, este hombre, movido por su curiosidad, se levantaría y ¿qué haría? Subiría al muro, porque hay un muro ahí, e intentaría ver qué hay detrás. Entonces sube al muro y observa que hay unos titiriteros, y quedaría sorprendido al saber que hay unos titiriteros que han movido unos muñecos. Y luego observaría esta pequeña fogata, y entendería que la fogata es la que ha provocado ha proyectado esas sombras. ¿Y este hombre qué haría entonces después? Después se daría cuenta que hay un camino para salir de aquí. Vería una luz, una pequeña luz, y saldría de la caverna. Aquí está el hombre que ha salido. ¿Entiendes? ¿Quién es ese hombre que ha salido de la caverna? Salir de la caverna, recuerda, la caverna, ¿qué simboliza? Simboliza el mundo sensible.
¿Y qué es lo que predomina en la caverna? La doxa, el conocimiento en la caverna, ese nivel de conocimiento se llama doxa. ¿Y doxa qué es? Opinión. ¿Y qué es la opinión? La imaginación y la creencia, basado en los sentidos. Eso es lo que, el tipo de conocimiento que caracteriza a la caverna y al mundo sensible. Salir de la caverna, salir del mundo sensible, es acceder al mundo de las ideas. Al mundo de las ideas, es decir, acceder a la ciencia, a la episteme, a la verdad. Y es el hombre el que ha salido, el que capta esa verdad. ¿Me entiendes? ¿Quién es este hombre? Es el filósofo. El filósofo es el primero en tomar conciencia de este engaño, de esta miseria, de estos abusos, ¿ok? Y este hombre que ha salido, que recuerda que el filósofo, para Platón, debe ser rey. Ese filósofo, después de haber salido, se da cuenta que tiene que regresar. Tiene un compromiso, tiene una misión muy importante. ¿Cuál es? Liberar a sus compañeros, a los que se han quedado ahí atrapados. Entonces, ¿qué hace? Desciende otra vez. Al subir, lo que hace es ascender, ¿no? Eso sería la dialéctica ascendente. Y al bajar sería una dialéctica descendente. ¿Y qué haría este hombre? Intentaría liberar a sus compañeros. Pero hay un problema. Ellos no quieren ser liberados. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir en el engaño, en la mentira. Eso es lo que ocurre con los seres humanos. Esta metáfora, este mito, sirve para entender la realidad peruana. Mucha gente se acostumbra a la mentira, al engaño, a la manipulación. Muchos niños, por ejemplo, han sido expuestos a la televisión basura en nuestro país, a esos programas como Esto es Guerra y Combate. Y como se han acostumbrado a ver desde niños o adolescentes estos programas, estas personas se vuelven idiotas. ¿Entiendes? Disculpa la palabra, pero es así. Cuando tú ves basura, te acostumbras a la basura. Cuando vives con la cochinada, te acostumbras a la cochinada. Vivimos en un país donde la gente arroja basura por las calles, tira desperdicios. La gente se acostumbra a eso. Cuando tú le llamas la atención, tú que eres educado, que eres limpio, dices, señora, por favor, recoge esa botella, no lance esa botella a la calle. Lléveselo a su casa, recicle o bótelo en un tacho de basura, pero no lo tire en la pista. Señora, no arroje basura por ahí. Señor, si va a sacar a su perro al parque, por favor, lleve una bolsa, recoja las heces de su perro. No lo deje en el parque, ensucie el parque. La gente se molesta, no le gusta que le llames la atención, que le digas la verdad. La gente se ha acostumbrado a vivir de otra manera. Se molestan, se enojan contigo. Dicen, ¿tú qué te metes? Si acaso es tu calle, tu parque, te dice. Entonces, la gente se ha acostumbrado a vivir así. ¿Ok? Ahora, es por eso que la gente no quiere cambiar. Aquí Platón dice, oye, pero hay que sacarlos de ahí, pero ellos no quieren salir. Dicen, no, yo estoy bien acá, déjame acá, no quiero salir. Pero vives engañado, hay que salir de la caverna. No, estoy bien, yo vivo bien aquí, no me molestes. La gente no quiere salir de la caverna. Es lo que dice en el diálogo. Te das cuenta, se parece mucho a la realidad que vivimos en nuestro país. Sumido en la pobreza, la ignorancia de mucha gente y, por supuesto, de un país en lo que los políticos se enriquecen cada día más, ¿no? Dina Boluarte y su Rolex, es indignante lo que pasa en este país, un país tan pobre, una presidenta enriqueciéndose a costa de los pobres. Muy bien, esa alegoría de la caverna del mito, aquí tienes un esquema que te explica los niveles del conocimiento. ¿Cuáles son esos niveles? Acá está, la doxa, la opinión, la episteme, la ciencia. La doxa se subdivide en dos niveles, la creencia y la imaginación, es decir, la eicasía y la piste. Son los subniveles de la doxa. La episteme también se subdivide en dos niveles. El nivel de la dianoia, que es el pensamiento discursivo, el pensamiento lógico, matemático, premisa, premisa, conclusión, donde se hacen deducciones, y el conocimiento de la noesis. El nivel de la noesis es el conocimiento directo, intuitivo, la captación inmediata de la idea. No es un conocimiento por rodeos, es un conocimiento directo que capta la idea, intuye las ideas platónicas. ¿Ok? Esos son los niveles del conocimiento según Platón. Muy bien, para finalizar con Platón y entrar a Aristóteles, su teoría de la estética.
la teoría estética de Platón. ¿Qué es el arte para Platón? El arte para Platón es mímesis, es imitación. ¿Pero imitación de qué? A ver, un cuadro de pintura, ya un cuadro, es una copia, es una imitación. ¿Pero de qué? Vamos a suponer que el cuadro es el cuadro de una mujer bella, ¿ok? Ya, entonces un cuadro, una pintura, ¿ya? Esa pintura es una copia. ¿De qué? De una mujer bella. O sea, la mujer bella, ¿ya? Sería una cosa bella. Platón dice que es una cosa bella. Entonces, la pintura es una copia de una mujer bella que es una cosa bella. Pero la mujer bella es a su vez una copia. ¿De qué? De una idea de belleza perfecta. Es decir, de una mujer bella, pero perfecta, que está en el mundo de las ideas. Entonces, por eso el arte es copia de la copia del original, de la idea original del modelo. ¿Entiendes? Eso es lo que sostiene Platón. Por eso Platón desprecia el arte, porque el arte es imitación, es copia. Y a veces las personas pueden confundir el original con la copia. Pueden ser engañados. El arte sirve para engañar. Los artistas son peligrosos en ese sentido para Platón. Los poetas, sobre todo, Platón expulsa a los poetas de la república ideal, de su república ideal. ¿Entiendes? Muy bien, eso en relación a la estética platónica. Ahora, vamos con Aristóteles. ¿Ok? Vamos con Aristóteles. Aristóteles, aquí está Aristóteles, ¿fue discípulo de quién? De Platón, por supuesto. Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles, Profesor, sí, dime. antes de que continúe, una pregunta sobre Platón. ¿Cuál? Sí, la episteme viene a ser el conocimiento del mundo de las ideas. Correcto, así es. Eso es episteme. Por eso aquí, ¿dónde está? Aquí, episteme. Episteme significa ciencia, ¿no? Y las epistemes, el conocimiento de qué? Acá está, mira, del mundo inteligible, o sea, mundo de las ideas. En cambio, la doxa es el conocimiento del mundo sensible. Ujú, es correcto. Así es. Muchas gracias. Aquí está la división. ¿Ok? Este es un esquema que se utiliza para entender el mito de la caverna y los niveles del conocimiento. Sí, es correcto. Así es. Muy bien. Ahora, en el caso de Aristóteles, Aristóteles nace en esta gira. Eso queda en Macedonia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que Aristóteles no era griego. No, sus padres fueron griegos, Aristóteles no. Sin embargo, Aristóteles vivió en Grecia, vivió en Atenas desde muy joven. Ingresó a la Academia de Platón a sus 17 años aproximadamente y estuvo en la academia, se mantuvo en la academia casi 20 años en la Academia de Platón. Entonces, fue conocido como un filósofo griego. Ahora, Aristóteles estuvo en la Academia de Platón, fue el mejor alumno de Platón, el más destacado. Pero cuando ya Aristóteles alcanzó la mayoría de edad y alcanzó la madurez intelectual, es que Aristóteles va a formular sus teorías, va a desarrollar su propio pensamiento y entra en disputa o en conflicto con Platón. Es decir, Aristóteles critica a Platón, comienza a criticar a su maestro. Y esto ya no es algo que Platón pueda tolerar de parte de su discípulo. Entonces, eran muy frecuentes las discusiones y los debates y, bueno, Aristóteles ya no estaba convencido de la teoría de las ideas de Platón. Aristóteles lo que va a hacer es plantear sus propias teorías. Su teoría, la teoría de las cuatro causas, su teoría ilemórfica acerca del mundo. Es por eso que hay un pasaje en el que Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y la verdad es que Platón estaba equivocado. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, por aquí vamos a mencionar primero algo sobre las obras de Aristóteles. ¿Ya? Las obras de Aristóteles.
Aristóteles no escribe diálogos, el género que emplea, el género literario, no es el diálogo, son textos en prosa, ¿ok? Entonces tenemos las obras de Aristóteles. Quisiera comentar principalmente una de ellas, que es la Metafísica. Esta es la obra, una de las obras más importantes, más estudiadas, ¿ok? La Metafísica. En la universidad, por ejemplo, cuando estudiamos filosofía, llevamos cursos de seminario, seminario de Aristóteles. En un semestre estudiamos la metafísica, leemos la metafísica de Aristóteles, y digamos que a veces los seminarios se dedican exclusivamente a la metafísica, a veces se leen 2 libros o 3 libros en todo un ciclo, ¿entienden? La metafísica es un clásico, es una obra importante de Aristóteles. ¿Qué significa la palabra metafísica? Resulta que Aristóteles no le puso título a esta obra se quedó sin título, y fue Andrónico de Rodas quien va a editar y publicar las obras de Aristóteles, la metafísica, por ejemplo. Y él es el que le pone el título a esta obra. ¿Por qué le puso metafísica? El origen de este nombre es circunstancial, fortuito, y además tiene que ver con la ubicación espacial de los textos de Aristóteles, de cómo los dejó Aristóteles organizados. Resulta que había dejado libros de física, por un lado, que eran fáciles de leer e identificar, efectivamente eran libros de física, y por otro lado habían libros que no tenían título y eran difíciles de clasificar o de nombrar o de definir. Entonces, Andrónico decidió nombrar estos libros como libros de metafísica, porque aquí están los libros de física y aquí están los libros de, no sabemos cómo llamarlos, vamos a llamar metafísica, más allá de los libros de física, más allá de la física. La palabra metafísica ha pasado a la historia para definir aquello que se encuentra más allá de lo físico, de lo observable, de lo que puedes ver, tocar, manipular. Y eso tiene que ver con el mundo de las ideas de Platón, por ejemplo. Tiene que ver con esencias, tiene que ver con sustancias, que a simple vista no podemos verlas. ¿Ok? Tienen que ver con las primeras causas, los primeros principios. La palabra metafísica tiene 4 significados. Primero, metafísica significa en Aristóteles ciencia teórica de las primeras causas y primeros principios. Es decir, es la definición de filosofía, ¿entiendes? ¿Ya? De filosofía. Filosofía primera, mejor dicho, en otras palabras. Filosofía segunda es la física. Y el segundo significado de metafísica es que metafísica es la ciencia del ser en tanto ser. Es decir, la metafísica es ontología. 3, la ciencia de las sustancias. Es una ciencia sobre la sustancia, la materia y la forma. 4, es una ciencia sobre Dios, es decir, teología. 4 significados de la palabra metafísica que coinciden con los contenidos de la obra de Aristóteles. De ánima o acerca del alma es un libro de psicología. La concepción del alma en Aristóteles también tiene una concepción tripartita. El alma tiene 3 partes. La parte racional, la parte sensitiva, la parte sensitiva y la parte vegetativa. 3 partes del alma. Vegetativa, sensitiva y alma racional o parte racional del alma. ¿Ok? La política para Aristóteles recuerda que es una ciencia práctica. ¿Ya? Aristóteles clasifica las ciencias en 3 tipos de ciencias. Ciencias teóricas, prácticas y productivas. La política es una ciencia práctica, al igual que la ética. La metafísica es una ciencia teórica. El alma, la psicología, es una ciencia teórica. El arte es una ciencia productiva, poética. La poética, la tragedia, eso es arte, o la medicina, la construcción de casas, son artes. Son ciencias productivas. ¿Ok? Muy bien, aquí está la palabra metafísica y los 4 sentidos de la palabra metafísica que te acabo de explicar. ¿Ok? Muy bien. Clasificación de las ciencias, también acabo de explicar. Las ciencias teóricas, las ciencias prácticas, las ciencias productivas. Ahí están los 3 tipos de ciencia, la clasificación de las ciencias de Aristóteles. ¿Ok? Las teóricas, ahí está la física, la matemática, la metafísica, la lógica. Ya, acá hay un error y aquí vamos a corregir, vamos a plantear la observación. Las prácticas son la ética, la política, la economía. La lógica no es una ciencia práctica. ¿Ya? La lógica no es una ciencia práctica. Profe, no, no. No es una ciencia ni práctica, ni productiva, ni teórica. Entonces, ¿qué tipo de ciencia es? Ninguna. La lógica no es una ciencia. ¿Por qué está mal? ¿No es una ciencia? No es una ciencia. La lógica, escucha bien, San Marcos preguntó sobre lógica hace años, vino una pregunta, hace unos 10 años vino una pregunta, antes de que fueran preguntas de eco, eran preguntas dateras de memoria,
Y vino una pregunta acerca de la lógica. Y la respuesta es que la lógica, y en el examen de admisión se usaron una palabra. Definieron la lógica como propedéutica. Y es correcto. La lógica para Aristóteles es una propedéutica. ¿Qué significa propedéutica? Propedéutica significa estudios previos, preparatorios, antes de ingresar a una ciencia. Repito, estudios previos, preparatorios, antes de ingresar a una ciencia. Eso es la lógica. La lógica no es una ciencia, sino la lógica te prepara para la ciencia. ¿Ok? Y las productivas, efectivamente, son las artes, las técnicas, son las ciencias productivas. Aquí está la clasificación que viste hace un rato, ¿no? Esta es una también clasificación del conocimiento de la ciencia, teóricas, prácticas, productivas. La misma clasificación, con algunos detalles, por supuesto. Las prácticas, la ética, la economía, la política, ¿ok? Las teóricas, la metafísica, la física, la matemática, y el productivo, la retórica, la política, la poética, la medicina, la construcción de casas, etc. ¿Ok? Es un saber hacer, la ciencia productiva, la ciencia práctica es un actuar, saber vivir, vivir bien, y la ciencia teórica, la verdad, ¿no? Estudia la verdad demostrada. Profesor, ¿Ok? Muy bien. profe, Dime, dime. una pregunta Ujú. de la anterior diapositiva. ¿Puede retroceder, por favor? Mm, a ver, Ahí, sino que en donde dice política se divide en dos, en productivo y práctico. ¿dónde? En el esquema donde dice práctico, al último está política, pero también está en productivo en el segundo. Ah, no me había dado cuenta. Ya, esto está mal. Error. Está mal acá. ¿Ya? No es, la política no es una ciencia productiva. Eso está mal. El esquema está mal. Bueno, el esquema en realidad no es mío. Yo me he apropiado de un esquema que encontré en las redes, en internet, de algún profesor. Eso está mal. ¿Ya? La política no es una ciencia productiva, es una ciencia práctica. Aquí se han confundido. ¿Ya? Esto de aquí sí lo vamos a tachar. Yo lo estoy borrando acá. ¿Ya? Observación. No. La política es una ciencia práctica, arquitectónica, ¿ya? Incluso Aristóteles dice que sin la política las otras ciencias no serían posibles, porque para el desarrollo de las otras ciencias se requiere primero establecer un Estado, una organización social y política, ¿ya? Económica, que justamente brinde las garantías para que las ciencias se puedan desarrollar. O sea, no puede haber ética sin política, ni la economía funciona sin la política. ¿Ya? Es importante lograr el bien común dentro de un Estado. Ahora, aquí habían cometido un error. La retórica, sí. La retórica, aquí faltaría agregar la poética. La retórica y la poética son artes. ¿Ya? El arte de la persuasión y el arte de la imitación de las acciones humanas a través del teatro, por ejemplo, la tragedia, la epopeya, la comedia, eso sí tiene que ver. La medicina, y aquí podríamos agregar la construcción de casas, también son ciencias productivas, ¿ok? Ciencias productivas. Entonces, en lo demás, metafísica, física, matemática, psicología, sí, sería correcto. Gracias por la observación, no me había dado cuenta, ¿ya? Gracias por la observación, ¿ya? Eso está mal. Muy bien. Algunos aspectos lo voy a corregir. Hace un momento también me referí, creo que a la lógica, y sí había un error. La lógica no es una ciencia productiva, una ciencia práctica. La lógica simplemente no es una ciencia para Aristóteles. Muy bien. A ver, aquí la teoría de la sustancia o la teoría ilemórfica o ilemorfismo de Aristóteles. ¿Qué significa esa palabra? Hilem es materia. Morfismo, morfé, forma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo está compuesto de materia y forma. ¿Ok? La materia, ¿ya? Ile o ilem es un elemento común de todas las cosas. La materia es algo indeterminado. En Aristóteles aparece como indeterminación. Y la forma, ¿ya? La forma como aquello que actualiza la materia. ¿Ya? Es, platónicamente hablando, es la eidos, la idea platónica. O sea, la influencia de Platón en Aristóteles se presenta a través de la forma. La forma aristotélica es una
digamos, una huella de la influencia platónica, ¿ok? Entonces, lo que hace Aristóteles es, y aquí lo vamos a mostrar, lo que hace Aristóteles es fusionar los dos mundos de Platón que estaban separados en un solo mundo. Ah, ya entiendo. Aquí está Platón y aquí Aristóteles. Platón propone dos mundos. Esta línea separa los mundos. El mundo de las ideas y el mundo físico. ¿Ok? Entonces, son dos mundos. ¿Ok? El mundo de las ideas, de las formas puras, y el mundo material, el mundo físico. Entonces, son dos mundos en Platón. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? Aristóteles une los dos mundos que estaban separados en un solo mundo. Ese mundo aristotélico, sin embargo, está compuesto de dos sustancias. Ah, claro. La forma o la esencia que proviene de las ideas platónicas, de la influencia platónica, y la materia que proviene del mundo sensible de Platón. ¿Entiendes? El mundo aristotélico, el mundo que concibe Aristóteles, es un mundo compuesto en el que se han fusionado los dos mundos de Platón. Es un solo mundo. ¿Entiendes? A esa concepción se le llama ilemórfica. Materia más forma igual mundo. ¿Ok? La materia y la forma son indesligables. La materia y la forma, ¿ok? Son equivalentes también a la potencia y al acto. La potencia es a la materia, lo que la forma es al acto. Son conceptos también aristotélicos. Pero ¿para qué sirven estos conceptos de acto y potencia? Los conceptos de acto y potencia sirven para explicar el movimiento. El movimiento para Aristóteles es el paso de la potencia al acto. El paso de la potencia al acto. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes en este momento son potencialmente hablando universitarios. O sea, son universitarios en potencia. En potencia. Es decir, aquello en lo que te podrías convertir si sigues estudiando, preparándote en un universitario. Pero en acto, tú en acto en este momento eres preuniversitario, pero potencialmente hablando, eres universitario. Entonces, es el movimiento que se produce, es ese paso de la potencia al acto. Ahora, el movimiento, en última instancia, es causado, provocado por Dios. O sea, Dios, para Aristóteles, es el primer motor inmóvil. Es la causa de movimiento en el mundo. Dios no es, ojo, Dios no está en el mundo, está afuera. En Dios no hay materia. Dios es forma pura, acto puro, es intelecto. Y Dios imprime movimiento al mundo. Ojo, es un motor inmóvil, no es móvil, es inmóvil. O sea, Dios no se mueve, sin embargo, mueve el mundo. Eso significa que es un motor inmóvil. ¿Entiendes? Inmóvil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, de esa manera explicamos esa concepción ilemórfica de Aristóteles y cómo Aristóteles logra ir con Platón más allá de Platón, desarrollando sus propias teorías. ¿Ok? Ahora, la otra teoría muy importante es la teoría de las cuatro causas. Teoría de las cuatro causas. Aquí está la teoría de las cuatro causas. Aquí podemos observar las cuatro causas. ¿Cuáles son las cuatro causas? A ver, tenemos la causa formal, la causa material, la causa eficiente, la causa final. Teoría de las cuatro causas. ¿Ok? Teoría de las cuatro causas. ¿Ya? De las cuatro causas. La causa material es aquello de lo que están hechas las cosas. Una puerta está hecho de madera, ¿no? La causa material de una puerta es la madera, por ejemplo. Si fuera un pan, harina, huevo, levadura. La causa material del ser humano, si fuera el ser humano, una persona, entonces la causa material sería pues su cuerpo, ¿no? Sangre, músculos, huesos. ¿Ok? Ya. Y la causa, ¿cuál sería la causa eficiente? La causa eficiente de una puerta es un carpintero, pues. ¿Quién interviene? La gente que interviene y lo fabrica, el carpintero. ¿Ok? Causa eficiente. La causa eficiente en el ser humano, pues quienes intervinieron para que tú nacieras, tus padres, o sea, tus progenitores. ¿Ok? Entonces,
Ellos serían la causa eficiente. La causa formal sería el modelo de una puerta, las cualidades que tiene una puerta que lo diferencian de una pizarra, que también es de madera. En el hombre, la causa formal es la esencia, en este caso sería el alma racional. La parte racional del alma sería la causa formal, ¿ya? Sería la causa formal. La causa final, la finalidad, en una puerta sería, pues la puerta es para abrir y cerrar, ¿no? Para proteger una casa, ¿no? Para el hombre, en el caso del hombre, la causa final sería la felicidad, ¿ya? La felicidad, alcanzar la felicidad. Muy bien, esa es la teoría de las 4 causas de Aristóteles. Aquí tenemos un ejemplo de la teoría de las 4 causas. Aquí está, miren. ¿Ya? Aquí tenemos el objeto, ¿no? En este caso, ¿ya? Tenemos el objeto, una columna de mármol, ¿ya? Y en esta columna de mármol, ¿cuál es la causa material? El mármol. ¿Cuál es la causa eficiente? El cantero, el escultor. ¿Cuál es la causa formal? El modelo, el diseño de la columna, ¿ya? De la columna. ¿Y cuál es la causa final? Bueno, la finalidad es para qué se construye, para soportar, ¿no? Un techo, la construcción de un templo, o también para la admiración, ¿no? De la gente, también, ¿ya? En ese sentido. Muy bien. Ahí está. Listo. La teoría del conocimiento de Aristóteles. ¿Ya? La teoría del conocimiento de Aristóteles. ¿En qué se basa la teoría del conocimiento de Aristóteles? ¿Ya? La teoría del conocimiento de Aristóteles se basa en los sentidos y la razón. ¿Ya? Aristóteles nos plantea que el conocimiento tiene niveles. ¿Ya? El primer nivel es la sensación o los sentidos. ¿Ok? Es decir, no hay nada en el entendimiento, en la razón, que no haya pasado antes por los sentidos. Primero pasa por los sentidos, por las sensaciones, y luego interviene el intelecto, la razón. Esos son niveles, 2 niveles o 2 fases. Sensible, sensación, el nivel, el conocimiento sensible, el nivel de conocimiento racional. ¿Entiendes? Pues la sensación capta los objetos en su particularidad, ¿no? Esas cualidades y objetos. Y la razón lo que hace es abstraer la forma, capta la forma del objeto, capta lo universal. La razón permite la elaboración de conceptos a partir de los objetos particulares. Entonces, el conocimiento tiene esos 2 niveles, ¿ya? 2 niveles, sensible y racional, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia su teoría del conocimiento. Si nosotros ubicáramos a Aristóteles en la modernidad, o sea, si Aristóteles fuera moderno, Aristóteles sería un empirista, sería representante del empirismo. ¿Por qué, profesor? Porque la sensación o la experiencia es el origen del conocimiento, pero Aristóteles no es moderno, así que no podemos llamarlo empirista o representante del empirismo. Entonces, los filósofos señalan que es un realista, le llaman realista o realismo a su concepción del conocimiento. Ok. Además, Aristóteles también planteó una teoría de la verdad. Su teoría de la verdad, ya, del conocimiento, se conoce como la teoría de la correspondencia. Aristóteles propone la teoría de la correspondencia de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad, lo que ocurre en la realidad. La verdad sería la correspondencia entre lo que pensamos y los hechos del mundo. Eso sería la verdad por correspondencia. Ese planteamiento es aristotélico, ¿ok? Aristotélico. La verdad por correspondencia, ¿no? Aristóteles decía, decir de lo que es verdadero. En cambio, decir de lo que no es verdadero también. En cambio, decir de lo que es, que no es, lo que no es, que es falso. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir con eso Aristóteles? Cuando dice decir de lo que es
que es, y de lo que no es verdadero. Entonces, decir de lo que es, este lapicero, decir de lo que es decir, nombrarlo como lapicero de este objeto, yo lo nombro, yo digo lapicero, decir de lo que es verdadero. Efectivamente, porque es un lapicero. Le corresponde el nombre del lapicero. Lo que estoy pensando, el objeto, ciertamente corresponde con el objeto. Pero si yo digo de lo que no es, o sea, del lapicero yo digo borrador, entonces sería falso, porque el lapicero no es un borrador, este objeto no es un borrador. El nombre borrador, el pensamiento, no corresponde con el objeto, o lo que estoy diciendo no corresponde con el objeto. En consecuencia sería falso. Eso también es parte de la teoría del conocimiento de Aristóteles. Otro ámbito también importante en Aristóteles, la de las teorías, tiene que ver con su teoría del conocimiento, ¿ya? Con su teoría del conocimiento. Diré, con su teoría de la moral o su filosofía moral, tiene que ver con la ética aristotélica. Profesor, ¿y la ética aristotélica qué tipo de ética es? Se le llama ética de la felicidad. Aquí aparece la palabra griega eudemonismo, eudaimonía, ¿ya? Ética de la felicidad. ¿Ok? Esa es la ética de Aristóteles, la ética de la felicidad. Para Aristóteles, el bien supremo o el fin supremo, ¿qué cosa es? La felicidad. La felicidad. O sea, todo ser humano, de manera natural, busca la felicidad. Todo ser humano. Todos buscamos ser felices. ¿Ok? Entonces, esa es la causa final o la finalidad en el ser humano. La búsqueda de la felicidad. La felicidad es un bien supremo, es un fin supremo. Ahora, no es cualquier bien, ¿eh? Es un bien supremo. No es cualquier bien. Porque ingresar a la universidad también es un bien o es un fin. Pero ingresar a la universidad es un bien en tanto medio o es un fin en tanto medio para otros fines mayores. ¿Por qué, profesor? Porque si ahora, en este momento, ingresar a la universidad es tu meta, es el fin que tú persigues, cuando tú logres ingresar, cuando ya seas cachimbo, esa meta deja de ser una meta, se convierte en un medio para otro fin. Porque cuando estés en la universidad, tu meta ya no es ingresar, tu meta es terminar la carrera. Entonces esa meta se convierte en un medio para otra meta, para otro fin. Y cuando tú alcances esa meta, ese fin, pues esa meta, ese fin se convierte en un medio para otro fin. Pero no es lo mismo que la felicidad. La felicidad no es un medio. La felicidad no es un fin en tanto medio. La felicidad es un fin supremo, es un bien supremo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que puedo ser feliz? Si la felicidad es la meta, ya, pero ¿cómo yo puedo ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? Respuesta, la virtud. Para alcanzar la felicidad se necesita la virtud. Ah, o sea, la virtud, a través de ella es que alcanzo la felicidad. Sí, correcto. Por medio de la virtud. ¿Ok? Y Aristóteles lo que hace es divide la virtud en dos tipos de virtud. Dos tipos de virtud. ¿Dos tipos? Sí. ¿Cuáles son esos tipos de virtud? Las virtudes éticas y las dianoéticas. Las virtudes éticas se llaman virtudes prácticas o virtud práctica. Y la virtud dianoética se le llama virtud teórica. O sea, son dos. Práctica, teórica, ética, dianoética. ¿Entiendes? La virtud. Ok, muy bien. Las virtudes éticas, ¿en qué consisten? Consisten en el hábito. El hábito quiere decir la práctica constante. Hay que practicar todos los días. Por ejemplo, para que yo sea una persona honrada, ¿qué tengo que hacer? Practicar la honradez todos los días. Para que yo sea una persona justa, tengo que practicar la justicia todos los días. Para ser fiel, hay que practicar la fidelidad todos los días. Eso es hábito. Eso es virtud práctica. Ahora, la virtud práctica también tiene que ver con el justo medio. Hay que alcanzar el término medio o el justo medio y evitar los extremos. No caigas en los extremos, dice Aristóteles, ni en el exceso ni en defecto. Ejemplo, temerario. Ser una persona temeraria, eso es un extremo.
Ser una persona cobarde es otro extremo. Entonces, tenemos que ser valientes. La valentía es el justo medio entre estos dos extremos. ¿Ok? Muy bien. Y de esa manera, bueno, estamos hablando aquí de la virtud práctica. La virtud dianoética, ¿no? La ética o práctica, esa es la primera. La otra, dianoética. La dianoética es una virtud que se cultiva a través del intelecto, como por medio de la sabiduría. Es a través de la sabiduría que cultivamos la virtud dianoética. Tiene que ver con una dedicación a la ciencia y a la filosofía. Buscar las causas, las primeras causas, los primeros principios. Es una actividad teórica, es una actividad contemplativa teórica. Por eso es que exige un estilo de vida que se llama bios teoreticos, vida teórica, vida contemplativa. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya está? Ahora, en relación a la política, ¿ya? Y a la antropología, porque en Aristóteles también hay una antropología, y aquí me voy a referir a la antropología y de paso a la política, es que Aristóteles concibe al hombre como ¿qué? Como un zoon político. Aristóteles dice que el hombre es un animal. Animal es el género próximo, es decir, es el género compartido con los animales, pero no es el rasgo que nos diferencia de los animales. El rasgo que nos diferencia de los animales, los rasgos o características son racional, ¿ya? Racional, político, y vamos a agregar uno, lingüístico, el lenguaje. El lenguaje también nos diferencia la política y la razón. Son las tres características diferenciadoras del hombre y los animales. Si bien somos animales, pero nos diferenciamos de ellos. Somos animales racionales, lingüísticos, hablamos, usamos el lenguaje para expresar sentimientos, emociones, lo justo, lo injusto, ¿ok? Y obviamente que el lenguaje se fundamenta en el pensamiento, en la razón. O sea, no hay lenguaje sin razón, no hay lenguaje sin pensamiento, ¿ok? El lenguaje es fundamental también para los griegos. Y la política, ¿ya? El hombre es un zoón político, un animal político. ¿Por qué? Porque vive en polis, vive en comunidad. No vive solo, aislado. Eso es imposible, eso es inconcebible para Aristóteles. ¿Ok? Los únicos que pueden vivir solos y aislados, dice Aristóteles, son los dioses o los bárbaros, las bestias. Pero el hombre no. El hombre, ojo, de manera natural, se inclina por la vida social y política, la vida comunitaria. ¿Ok? Eso lo hace ser humano, vivir en comunidad, vivir en la polis. ¿Ok? Eso es lo que Aristóteles va a señalar en relación al hombre y la polis. ¿Ok? Entonces Aristóteles cuando explica en la política, en su libro, El origen de la polis, él lo que hace es, primero propone un método analítico. Un método analítico significa un método que descompone el todo en sus partes más elementales. Entonces lo que hace Aristóteles es descomponer la polis. La polis ya es un todo, un todo, es decir, es una, digamos, un todo en el sentido de que es una unidad, ya, de múltiples determinaciones. Es una síntesis. Entonces, lo que hace es descomponer el todo, la polis. Cuando tú descompones en parte simple la polis, entonces, ¿con qué te encuentras? Con la familia y con las aldeas. O sea que, ¿cómo se originó la polis? Se originó a partir de la familia. La familia vendría a ser la parte. El todo es la polis. Entonces, las familias se unieron a otras familias. Y cuando se unieron a otras familias, surgen las aldeas. Las aldeas se unen a otras aldeas y forman una comunidad. Y es a partir de la comunidad que se origina la polis. Entonces Aristóteles te brinda una explicación, digamos, genealógica de los orígenes de la polis y de la sociedad griega. Ok, es lo que dice Aristóteles lo que plantea a través de un método analítico. ¿Entiendes? Un método analítico. Ahora, cuando termina de hacer esa exposición, Aristóteles dice, sin embargo, el todo es anterior a la parte. O sea que al emplear el método analítico, él lo que hace es descomponer el todo en partes elementales. Y su explicación o su exposición comienza con la parte. Primero la familia, luego la aldea, luego la comunidad, que da origen a la polis. Cuando termina de explicar, de exponer de esa manera, él dice, sin embargo, el todo es anterior a la parte. El todo es anterior a la parte. ¿Por qué dice eso? Pero si
La parte es anterior al todo. ¿Cómo el todo puede ser anterior a la parte? Termina diciendo eso. El todo es anterior ontológicamente a la parte. ¿Ok? Lo que te está diciendo en otras palabras es que no es posible que existan individuos aislados en una sociedad. ¿Ok? Y que las familias existan por sí solas, sino que lo que existe es una totalidad social muy compleja, ¿ya? Y contradictoria. Y para estudiar esta sociedad, el Estado, lo que tenemos que hacer es emplear un método analítico, o sea, a través del pensamiento podemos separar, descomponer el todo y separar a un individuo, aislarlo del todo. Pero no existe el individuo aislado, solo es posible mentalmente. Pero en la realidad eso no existe. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, en política, Aristóteles también nos propone las formas de gobierno. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de gobierno? Él propone la siguiente clasificación. La divide en gobiernos, lo divide en gobiernos justos, gobiernos injustos. ¿Ya? Los justos y los injustos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos gobiernos justos y los gobiernos injustos? A ver, por ejemplo, un gobierno justo es la monarquía. ¿Ya? La monarquía es un gobierno justo, donde un rey, un soberano gobierna por el bien común, por el bien de todos. Ahora, el gobierno injusto sería la tiranía, porque uno gobierna, pero gobierna en beneficio de sí mismo o de su clase social. Otra forma de gobierno justo sería la aristocracia. La aristocracia, el gobierno de los mejores hombres, ¿ya? Gobiernan en favor del bien común. Y una tercera forma de gobierno justo sería politeia, la república, donde se busca el bien común. Entonces, de estas tres formas justas de gobierno, para Aristóteles, la mejor forma de gobierno es la república o la politeia. ¿Ok? La república o la politeia. Ahora, por otro lado, tienes la oligarquía, gobierno de pocos o algunos en beneficio de esos pocos, la democracia en beneficio solo de la mayoría, aunque la democracia es vista por Aristóteles como una forma degenerada de república o como una forma de demagogia, ¿ya? Como una forma de demagogia. Entonces Aristóteles no defiende la democracia. Aristóteles fue republicano en la época griega, ¿ok? Él defendía la república. Y la república en Aristóteles y después, la república también aparece en los romanos, en los modernos, por ejemplo, Maquiavelo defiende la república en el discurso sobre Tito Livio, en cambio en el Príncipe defiende la monarquía, ¿ok? Entonces aparece la república como una forma de gobierno alternativa. En Maquiavelo aparece en Kant, Kant también es republicano, Rousseau también es republicano, y Aristóteles. Características del republicanismo, eh, la idea del bien común. El concepto de bien común es un concepto republicano. El gobierno republicano se busca el bien común. No se busca el bienestar de un grupo, de una clase, no, no, el bienestar de todos. En una república existe una participación activa de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos se involucran en los asuntos de gobierno, participan activamente. ¿Y a qué se debe que los ciudadanos participen activamente? Se debe a la educación. Se promueve una educación basada en las virtudes cívicas. Son importantes las virtudes cívicas, el concepto de virtud, ¿ya? Virtud cívica en los gobiernos republicanos. ¿Ok? Otra característica del republicanismo es el respeto de la ley por encima de cualquier interés particular. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Algo que quisiera agregar es la estética, ¿ya? En Aristóteles. Ya no les he explicado qué es la estética en Aristóteles. A ver, en Aristóteles, la estética se diferencia de Platón en lo siguiente. Para Aristóteles, la estética, o mejor dicho, el arte,
¿ya? Aristóteles en su estética, más bien él propone una filosofía del arte. No le preocupa tanto la belleza, sino el arte. Entonces Aristóteles dice que el arte es mímesis, y en esto es platónico, porque Platón también dice que el arte es mímesis, ¿ya? Pero la diferencia es que el arte es mímesis, es imitación, pero ¿imitación de qué? Imitación de la naturaleza. O sea, el arte es mímesis de la naturaleza, es imitación de la naturaleza, ¿ok? Eso es el arte, es imitación de la naturaleza. No es lo que Platón piensa que es copia de la copia de un original, ¿no? No, no, no. Aristóteles no cree en el mundo de las ideas, por tanto, no va a plantear que sea la copia de la copia o algo por el estilo. Es más bien imitación de la naturaleza. Y para Aristóteles, digamos, la belleza natural, ¿ya? La belleza natural es superior a la belleza artística, ¿ya? Es superior a la belleza artística, ¿ya? Entonces, la belleza artística no es superior, es la belleza natural, ¿ok? Es superior. Y eso es diferente de la concepción de Hegel. Para Hegel, más bien, la belleza artística o lo bello artístico es superior a lo bello natural, ¿ya? A lo bello natural, ¿ok? Entonces, esa sería una diferencia importante. Ahora, Aristóteles escribe la poética y cuando uno comienza a estudiar la concepción estética de Aristóteles, lo que Aristóteles dice es lo siguiente, que el arte es una ciencia productiva, es poética, una ciencia productiva, dice, ¿ok? Y también es una tecné, es una técnica, es un saber producir algo. Y cuando entramos a la poética, él dice que el arte es imitación de las acciones humanas. Y esto está asociado al teatro, a la comedia, a la epopeya y a la tragedia, ¿no? El teatro es decir, la tragedia, ¿no? Entonces, a eso le llama las especies de la poética. Son cuatro las especies de la poética. La poética como el arte y la imitación de las acciones humanas. ¿Cuáles son? La epopeya, ¿no? La comedia, la poesía alquirámbica y la tragedia. Y de los cuatro, la tragedia es la más importante. A la tragedia le dedica más páginas en su libro La Poética. ¿Ok? Analiza la tragedia, por ejemplo, Edipo Rey, ¿ya? Hace un estudio minucioso del Edipo Rey, y lo que destaca es la catarsis. O sea, toda buena tragedia produce catarsis. Catarsis es una combinación de emociones, temor y compasión. Cuando se combinan la compasión y el temor en los espectadores, ellos pueden llorar, ¿ya? Pueden experimentar una especie de impacto psicológico, una purificación de las pasiones y del alma. Y es fundamental la catarsis. O sea, es importante que la obra produzca un impacto psicológico. No solo se trata de divertir y entretener, porque ese impacto psicológico puede tener un efecto moral. Es decir, tú puedes cambiar tu vida viendo en una obra teatral las desgracias de un hombre. Por ejemplo, Edipo. Entonces, eso también es muy importante, según lo señala Aristóteles en la poética. ¿Ok? En la poética. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntitas. ¿Ok? A ver, vamos con las preguntas. Ujú. Las preguntas. Muy bien. Vamos a ampliar la pantalla. Ya está. A ver, uno dice, todo aquel que lea la Ilíada constata uno de los temas fundamentales, que es la cólera de Aquiles. Entonces aquí nos están preguntando, según la división que hace Platón del alma, podemos inferir que juzgaría que la actitud de Aquiles evidenciaría, ¿qué cosa evidenciaría la actitud de Aquiles? A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Qué cosa evidenciaría la actitud de Aquiles? ¿Mm? La clave sería, a ver, comiencen a marcar A en el ver, chat. ¿Cuál es la clave? Ujú. La D, a ver, ¿qué dice la D? La D dice, no es una persona prudente, ¿ya? Porque su alma
irascible lo domina. Correcto, muy bien, muy bien. Se refiere a la imprudencia de Aquiles. Correcto, la D. Muy bien. Uno dado, ya, uno dado. Vamos con la número 2. Del texto podemos inferir que según Platón, ¿ya? El alma, ¿qué? ¿Cuál sería la clave? Es inmortal. ¿La ve? A ver, el alma en la número 2, a ver, a ver, vamos a ver, el alma es inmortal. A ver aquí, ya. Pero acá dice inmoral, dice en la B. La E, la E. No puede ser, no es inmoral. Ahí está La mal. E. Ahí. La E dice es inmortal. Ajá, la E dice inmortal. La otra es inmoral. ¿Ya? Inmoral, no. Clave sería la E. Correcto, muy bien, correcto. Dos, la E. Tres. A ver, la tres dice, este famoso pasaje, Platón nos quiere comunicar de manera simbólica que se refiere al carro alado, la alegoría del carro alado de la que hemos hablado, de la auriga, del cochero. ¿La C? Entonces, en la número 3, ¿cuál sería la clave? La C. ¿La C? En la número 3, la clave sería la C, correcto, muy bien. La C, el alma tiene una naturaleza tripartita. Muy bien, correcto. Casa 4 y 5. A ver, en la 4, según el texto podemos señalar que para Platón en la 4, ¿cuál sería la clave? Casa. Es la C, ¿qué dicen? A ver qué dicen los demás. A ver, a ver. Dice, según el texto podemos señalar que para Platón en la 4, la C, la idea del bien se encuentra en la cúspide, es decir, tiene la mayor jerarquía en el mundo de las ideas. Correcto, muy bien. La C sería la correcta. 4 casa. 5. Del texto podemos inferir que para el autor La República, en la número 5, la clave sería la ciencia de la naturaleza, es decir, la física, eso sería doxa, más no como episteme. O sea, no es ciencia en el sentido platónico de las verdades sobre las esencias. La física es una ciencia de la naturaleza, pero es una doxa nada más. Clave avión. Avioncito. 5 avión. 6. En la número 6, ¿cuál sería la clave? En la 6, la clave es la D. Existen pasiones, ¿no? Negativas y positivas, ¿no? Negativas y positivas, que lo vimos ejemplificado en el caballo blanco y el caballo negrito, ¿no? Y cómo la auriga trataba de controlar ambos caballitos, ¿ya? 6, la D de dado. 6 dado, 7. En la 7 del texto podemos concluir que para Aristóteles, en la 7, ¿cuál será la clave? En la 7, a ver, están marcando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En la cinco hemos dicho la A, 5A. En la 6, la D de dado, 6 dados, 6 dados. En la 7, ¿cuál será la clave? La clave sería la D. No existe una sola forma de virtud. Recuerda que hay dos tipos de virtud, ética y dianoética, o práctica y teórica. 8, la clave en la 8, la virtud en la 8 es la A, parte de la práctica concreta del hombre prudente. Es la virtud ética. 8 avión, 8 avión, 9. La 9, Platón la 9, la tesis central de la ontología platónica, la 9 sería la A, las esencias, ¿no? Esencias están, a ver,
que están ligadas con el mundo sensible, en la 9. No, no, no. No, esta no, parece una tesis más bien platónica. ¿Están ligadas con el mundo sensible? No. No, 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 no. Vamos a corregir acá. Realidades materiales científicos, el mundo carece de causa, formas y materiales están separadas entre sí. ¿Qué me están pidiendo? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Ah, dice, la tesis de la ontología de Platón es de que las cosas ya son más que una especie de reflejo sombra. Formas o ideas universales. Aristóteles rechazó ideas de su maestro y postuló a. ¿Qué es lo que postuló Aristóteles? Entonces la clave sí es correcta. La clave es la A. Aristóteles postuló que las esencias están ligadas al mundo sensible. ¿Recuerda? Eso se llama ilemorfismo. Materia más forma. Materia más forma. Clave A. Está bien. Yo como veo aquí Platón, ya me había confundido. 9 avión. 9 avión. 9 avión, correcto. 10. En la número 10, ¿qué es lo que se infiere en la 10? La 10, la clave sería la B. Asimila alguna doctrina heraclitiana del cambio. Recuerda que por influencia de Heráclito es que Platón postula que el mundo sensible es cambiante. Sería la B, 10 burrito. 11, podemos señalar que las palabras del tutor en la 11 hacen la teoría aristotélica de qué? En la 11, la C, del acto y de la potencia. Acto y potencia, ¿ya? Acto y potencia, ¿ya? Entonces, acto y potencia. Muy bien. 12, y última pregunta. Clave sería, dice, según el texto para Aristóteles, en la 12, el lenguaje distingue naturalmente al ser humano del resto de los animales. ¿Por qué, profesor? Porque el texto está destacando eso, está destacando el lenguaje. O sea, no está destacando la parte racional ni la dimensión política, sino la parte del lenguaje. El lenguaje sería otro rasgo distintivo entre los hombres y los animales. ¿Ya? Ok, muy bien. Ya está. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana